In the 3rd year of Jehoiakim king of Judah, Nebuchadnezzar carried away captive many of the vessels from the house of the Lord. Jeremiah 25:1. Yet here we stand in the heart of Jerusalem, just days after the Passover, amid clenched hearts and anxious thoughts. Inside an upper room, the air hangs heavy with uncertainty. Shadows dance against the stone walls, casting doubt over our mission and purpose. The disciples, once bold witnesses of Christ, feel the oppressive weight of fear. They gather in a circle, eyes flitting to the door, as if anticipating Jesus' return, hoping desperately to hear his voice once more. Peter, the fisherman-turned-leader, paces like a caged lion. His heart races, echoing the reality of abandonment. Just days ago, they had celebrated the Last Supper, sharing bread and wine, partaking of mysteries too profound for their hearts to fully grasp. "How can we carry on his work, beloved brothers?" Peter implores, his voice quaking with trepidation. Memories of miracles, blind eyes opened, battles won against darkness, flicker like distant stars against the night of their present anguish. A rush of air draws his attention. Jesus stands among them, divine radiance ablaze within his eyes. "Let not your hearts be troubled," he reassures gently, filling the room with peace. "You believe in God, believe also in me." The promise of preparation ignites a tremor of hope. "In my Father's house are many rooms, and I go prepare a place for you." Their longing hearts cling to those words, yet questions of sustenance and survival loom large. "We do not know where you are going. How can we know the way?" Thomas voices their shared confusion. A silence envelops them, weighty yet expectant. "I am the way, the truth, and the life," Jesus declares, beckoning them to embrace faith beyond their immediate understanding. Before we continue with this incredible biblical account, I want to make sure you don't miss any of these powerful scripture stories. Click the bell icon and select all notifications. These biblical narratives have transformed countless lives throughout history. If God's word through this story is blessing you, please like and share with someone who needs to hear about God's faithfulness today. Tell me in the comments, which biblical story has most impacted your faith journey? I'm always amazed how God's word speaks to hearts across generations. Now, let's continue with what the Lord did next. As the days unfurled, yearning replaced dread. The air thickens once more in the same room, now filled with the fervent whispers of prayer on the day of Pentecost. As they gathered, what awaited them? Powerful transformation or disheartening silence? Expectation teeters like a flame about to ignite. Suddenly, a sound pierces the silence. A roar like the rushing wind envelops the house, and tongues of fire descend, alighting upon each one of them. The Spirit is here. Even amid empowerment, the unanswered questions of their mission linger. How far will the Spirit take them? What transformaciones await in this new chapter? Their eyes meet, forging a bond of solidarity steeped in divine purpose. They are mere fishermen and tax collectors, yet potential radiates from their hearts, boldness stirred by the Holy Spirit. Yet one truth remains enshrouded in mystery. The horizon of their faith journey stretches ahead, vast and uncharted. What lay beyond they could not yet discern, but they stand ready, willing and waiting for God's unfolding plan to emerge. Y mientras el viento rugía y las llamas danzaban, los discípulos, ahora revestidos del poder del Altísimo, comprendieron que todo lo experimentado hasta ese momento había sido un preludio a lo que el Señor estaba por desatar. ¡Oh, qué maravilla! El cielo se había abierto sobre ellos, y en el eco de lenguas diversas comenzaba a manifestarse el cumplimiento de la profecía. Y sucederá que en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Joel 2:28.
Petrus, ahora lleno de fervor, sintió cómo se desvanecía la sombra del temor. En ese instante se levantó entre sus compañeros. Su voz vibrante resonaba como un trueno. Hombres de Judea y todos los que habitáis en Jerusalén, esto es lo que ha sido dicho por el profeta Joel: el Señor está aquí. Con cada palabra, el significado de su misión comenzó a enfocarse, a ser testigos, no solo en Jerusalén, sino hasta los confines de la tierra. Y sin tardanza, aquellos que lo oyeron se agolparon, atónitos y extraviados en el velo de los acontecimientos. ¿Qué significa esto?, preguntaban unos a otros. Y algunos, burlones, dijeron: están llenos de vino dulce. Hechos 2:13. Pero Pedro, firme como una roca, replicó con autoridad: no es así, porque esta es la tercera hora del día. Más bien, es el cumplimiento de lo prometido. Allí, en aquel mismísimo lugar donde se escondían, la luz de la verdad comenzó a brillar. Mientras hablaba, la historia misma se tejía ante ellos, y las palabras de Cristo resonaban en su mente. Cuando venga el Consolador, Él los guiará a toda la verdad. Juan 16:13. Era una instrucción que ahora se convertía en realidad. La pólvora del Evangelio estaba lista para detonar, y murallas de incredulidad pronto cederían ante el poder del mensaje divino. Las atmósferas cambiaron, los corazones se convirtieron en terreno fértil, y 3,000 almas fueron añadidas a su número ese día. Hechos 2:41. Los discípulos, un grupo de hombres simples, fueron transformados en heraldos del reino, llevándose la fragancia del Evangelio a cada rincón conocido del mundo. La noticia se esparcía como el fuego entre la hojarasca, y la comunidad de creyentes comenzaba a tomar forma. Ayunaban y oraban, compartían todo lo que tenían, y la bondad divina fluía a través de ellos. Hechos 2:42-47. No solo vivían por el ministerio del Espíritu, sino que aquellos que una vez habían temido por sus vidas, ahora se regocijaban por ser dignos de padecer por el nombre de Jesús. En la cima de esta misión recién acuñada, una profunda pregunta comenzaba a surgir entre los apóstoles: ¿cómo es que Dios ha decidido utilizar a algo tan frágil como nosotros para establecer su reino en la tierra? En la palpitante excitación de esa pregunta, una respuesta latente esperaba su fulgor: el eterno plan de redención que solo Dios, en su infinita sabiduría, podría haber orquestado. Así, en cada paso que daban, listas de promesas, visiones y milagros aguardaban su atención. Los corazones anhelaban más, conocedores de que lo que iniciaba entre ellos no era solo un movimiento religioso, sino un despliegue verdadero del poder divino. Porque en las sombras de la incertidumbre, el timón de la historia estaba a punto de ser dirigido hacia su consumación. ¿Qué asombroso propósito guardaba Dios en las profundidades de este nuevo amanecer? La revelación divina estaba cerca, un plan eterno que entrelazaría su vida, la de sus descendientes y toda la humanidad en un tejido de gracia sin igual. Y mientras el resplandor del día iluminaba las calles de Jerusalén, los apóstoles se movían con denuedo, sus corazones ardían con un fervor celestial. Pedro, fortalecido por la promesa de su maestro, guiaba a los hombres y mujeres que se juntaban en los patios de los templos, testificando de la grandeza de Cristo resucitado. «Arrepentíos y convertíos», clamaba con voz jubilosa, «y cada uno de vosotros sea bautizado en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo». Hechos 2:38. Y aquellos que escuchaban, sintiendo el aguijón de verdad en sus corazones, respondían con urgencia: «Hermanos, ¿qué haremos?», preguntaban entre lágrimas. Los discípulos, sintiendo la profunda rendición de esos nuevos creyentes, administraban el agua de la vida, y cada inmersión era un símbolo de renacimiento. La obra del Espíritu Santo manifestaba su poder, y la comunidad crecía cada día más. Sin embargo, una sombra se cernía sobre la ciudad. Los líderes y fariseos, temerosos de la revolución espiritual que se estaba desatando, se reunieron en consejo. Se preguntaban inquietos: «¿Qué haremos con estos hombres? Porque a la verdad es conocido entre nosotros que un milagro notable ha sido hecho por ellos».
Hechos 4:16. Su corazón estaba endurecido y una tormenta de oposición comenzaba a formarse en la distancia. Los apóstoles se reunieron en oración. Señor, mira sus amenazas, suplicaron, y da a tus siervos que hablen tu palabra con toda confianza. Hechos 4:29. Fue entonces que el lugar donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, proclamando la palabra de Dios con gran valentía. Hechos 4:31. Y aquellos que escuchaban, sintiendo el aguijón de verdad en sus corazones, respondían con urgencia. Hermanos, ¿qué haremos?, preguntaban entre lágrimas. Los discípulos, sintiendo la profunda rendición de esos nuevos creyentes, administraban el agua de la vida, y cada inmersión era un símbolo de renacimiento. La obra del Espíritu Santo manifestaba su poder, y la comunidad crecía cada día más. Sin embargo, una sombra se cernía sobre la ciudad. Los líderes y fariseos, temerosos de la revolución espiritual que se estaba desatando, se reunieron en consejo. Se preguntaban inquietos, ¿qué haremos con estos hombres? Porque a la verdad es conocido entre nosotros que un milagro notable ha sido hecho por ellos. Hechos 4:16. Su corazón estaba endurecido y una tormenta de oposición comenzaba a formarse en la distancia. Los apóstoles se reunieron en oración. Señor, mira sus amenazas, suplicaron, y da a tus siervos que hablen tu palabra con toda confianza. Hechos 4:29. Fue entonces que el lugar donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, proclamando la palabra de Dios con gran valentía. Hechos 4:31. El compartir de bienes entre ellos era un símbolo vívido de la unidad en el Espíritu, soldando sus corazones en el amor y la generosidad. Nadie decía ser dueño de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Hechos 4:32. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos todos. Hechos 4:33. Mientras tanto, en el oscuro corazón de la ciudad, un consejero llamado Saulo observaba con ojos de fuego, consumido por el fervor de la ley. Era un faro ardiente de rectitud externa, sin conocer que su corazón estaba sumido en la ceguera del pecado. Si esto continúa, el templo y nuestras tradiciones serán despojadas, murmuraban los que le rodeaban. Debemos actuar. Y mientras planificaban en las sombras, el cielo seguía iluminando el camino del Evangelio, donde los discípulos, llenos de poder y amor, llevaban su mensaje a las esquinas más oscuras de la ciudad. En este nuevo camino de fe, cada milagro, cada prodigio y cada conversión apuntaba al asombroso plan de Dios. Porque lo que el hombre ve como debilidad, Dios lo transforma en fortaleza. Pues era su intención elevar a los humildes y quebrantar el orgullo de los que se oponen a su obra. ¿Sería este el momento cuando las murallas del prejuicio caerían y las puertas del reino se abrirían a gentiles y judíos por igual? Estaba claro que el propósito de Dios iba aún más allá de lo que se podía concebir, aguardando ser revelado en la plenitud de los tiempos. Y aconteció que, mientras los apóstoles se celebraban juntos en comunión, un día ocurrió un suceso que marcaría indudablemente el rumbo de la iglesia. Un hombre, cojo de nacimiento, sentado a la puerta del templo llamada La Hermosa, pedía limosna a los que entraban. Hechos 3:2. Este hombre había sido conocido por años, su lamento diario resonando en los corazones de los fieles que venían a adorar. Al pasar Pedro y Juan, Pablo, lleno de la energía del Espíritu, lo miró fijamente. «Mira a nosotros», le dijo, con un compás de autoridad que solo un mensajero del Altísimo poseía. Y el hombre, esperando recibir algo de ellos, levantó su mirada. Pero Pedro, con una declaración que cambiaría su vida, dijo: «No tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Hechos 3:6. Con ese mandato, Pedro tomó al hombre por la mano, y en el instante que su contacto se estableció, la fuerza divina fluyó a través de sus venas. El hombre, atónito, se levantó y allí, ante la multitud asombrada, comenzó a andar, saltar y a alabar a Dios, glorificando al que lo había sanado.
La multitud, pasmada por el poder que había presenciado, se reunió alrededor de ellos, asombrados por el milagro. Hechos 3:8-10. Pedro, viendo la conjunción de miradas asombradas, se puso de pie y dijo: «Hombres de Israel, ¿por qué os maravilla esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestra propia potencia o piedad hubiésemos hecho andar a este hombre?» Mirad, Hechos 3:12. Entonces Pedro se dirigió a ellos, proclamando el nombre de Jesucristo, a quien ellos habían crucificado, a quien Dios había resucitado de entre los muertos, señalando que en él se cumple la Escritura. En su nombre, por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Hechos 3:16. La declaración de Pedro resonó en los corazones de los presentes, exponiendo la profundidad de un pecado, pero también la magnitud de la redención. Arrepentíos, pues, y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. Hechos 3:19, clamó con fervor, mientras las palabras cruzaban las barreras de sus corazones endurecidos. Sin embargo, mientras el eco de su mensaje penetraba entre ellos, los líderes religiosos, celosos y enojados, se acercaron, alegando que sus enseñanzas alteraban el orden establecido. ¿No hemos de parar esta locura?, cuestionaban entre ellos, temerosos de perder el control y la influencia que tenían sobre el pueblo. Así decidieron apresar a Pedro y Juan, llevándolos ante el consejo. Hechos 4:1-3. Entretanto, la comunidad siguió creciendo, con muchos creyendo en la palabra impartida por los apóstoles. Porque aunque un hombre fue sanado aquella mañana, un movimiento mayor estaba a punto de iniciar, un movimiento que iba a traspasar fronteras y cambiar naciones. Y así, el hombre que había sido un símbolo de debilidad se convirtió en un testigo del poder de Dios, predicando con su vida la verdad resplandeciente que el reino de los cielos se había acercado a ellos. Pero en lo profundo de la historia, más de un plan se estaba ejecutando, algo que aún estaba oculto, esperando su hora. El tiempo se acercaba para que una revelación más grandiosa se diera a conocer, manifestando para todos aquellos que creen la magnitud del amor y el propósito de Dios. Y al llevar a Pedro y Juan ante el consejo, empezaron a inquirirles, preguntando: ¿con qué poder o en nombre de qué habéis hecho esto? La atmósfera se llenó de tensa expectación, y el miedo se apoderó de los corazones de los seguidores, mientras los líderes religiosos, con sus rostros severos, se interrogaban entre sí sobre el curso que debían tomar. Mas Pedro, lleno del Espíritu Santo, les respondió con valentía: «Jefes del pueblo y ancianos de Israel, si hoy somos interrogados por el beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste ha sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, y a quien Dios ha resucitado de los muertos, por él este hombre se encuentra sano delante de vosotros». Hechos 4:8-10. Las palabras de Pedro resonaban en la sala, y la verdad que proclamaba era como una luz que iluminaba las tinieblas. A medida que hablaba, no solo defendía su acción, sino que también testificaba del poder transformador del Mesías. Los miembros del consejo, al ver la osadía de Pedro y Juan, se sorprendieron, porque eran hombres sin letras y de la gente común. Y comenzaron a reconocer que habían estado con Jesús. Hechos 4:13. El consejo, agitado dentro de su propia rabia y celos, matizaba sus pensamientos. ¿Qué haremos con estos hombres? Porque de cierto es manifiesto que ha hecho un milagro notorio, y no podemos negarlo. Hechos 4:16, murmuraron entre ellos, conscientes del poder de la evidencia que sus propios ojos habían visto. Finalmente, decidieron advertirles que no hablaran más en el nombre de Jesús, y lo soltaron. Pero Pedro y Juan, con firmeza en sus corazones, respondieron: ¿es justo delante de Dios dejar de hablar a vosotros antes que a Dios? Juzgadlo vosotros mismos. Hechos 4:19. Al salir, fueron a la comunidad de creyentes y relataron todo lo que había ocurrido, generando júbilo en el pueblo.
La oración se alzó al cielo, un clamor apasionado por la valentía y la fortaleza para seguir proclamando el Evangelio. Hechos 4:23-24. Los creyentes, unidos en su fe, alzaron voces a Dios, recordando su gran poder e implorando: Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Hechos 4:29. Mientras oraban, el lugar tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hechos 4:31. Y la comunidad de creyentes seguía creciendo en amor y unidad, y muchos con corazones generosos compartían sus bienes, testificando con gran poder de la resurrección del Señor Jesús. Pero en el fondo de esta historia de acción y fe, un plan divino aún no estaba completamente revelado. En cada milagro, en cada declaración de los apóstoles, se estaban sembrando semillas que germinarían en el futuro, conforme avanzara el propósito de Dios. Las sombras de lo que vendría comenzaban a vislumbrarse, conectando corazones y países en el tejido del amor de Dios. La promesa de la salvación estaba por llegar a muchos que aún no habían oído. Nuevos campeones de la fe estaban a punto de surgir, y todo estaba bajo el control del Dios soberano que había determinado un gran propósito. Y el ambiente en la comunidad se llenó de fervor y adoración. Los creyentes, alentados por la manifestación poderosa del Espíritu Santo, comenzaron a hablar de las maravillas de Dios con gran convicción y amor, pues sabían que su labor no se limitaba a Jerusalén, sino que se extendía a las naciones. Mas entre todos ellos había un hombre llamado Ananías, que con su esposa Safira conspiró en su corazón a mentir ante el Espíritu Santo. Decidieron apartar parte del precio de un terreno que vendieron, mientras pretendían entregar la totalidad de la ofrenda a la comunidad. Al presentar su donación a los apóstoles, Pedro, con discernimiento divino, dijo: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniendo, ¿no te quedaba a ti? Y vendiéndola, ¿no estaba en tu poder? Hechos 5:3-4. El rostro de Ananías palideció, y el peso de su pecado se hizo evidente. Pedro continuó con autoridad: ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Hechos 5:4. En ese instante, Ananías cayó y expiró, y un gran temor sobrecogió a todos los que oyeron estas palabras. Las jóvenes se levantaron para envolver su cuerpo, y lo sacaron y lo enterraron. Pasada aproximadamente una hora, llegó su esposa Safira, sin saber lo que había acontecido. Pedro le preguntó: «Dime, ¿vendisteis en tanto la heredad?» Y ella respondió: «Sí, en tanto». Hechos 5, 7, 8. Entonces Pedro le dijo: «¿Por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí, a la puerta, los pies de los que han sepultado a tu marido están a la puerta, y te sacarán». Hechos 5, 9, 10. Al instante, ella cayó a los pies de Pedro y expiró. Súbitamente, la comunidad se llenó de gran temor y reverencia por la santidad de Dios. Entonces, los apóstoles, a pesar de la oposición, continuaron realizando maravillas y señales entre el pueblo. Eran muchos los que se unían al camino de la fe, y la esperanza brillaba en medio de las tribulaciones. Se comenzaban a ver estos milagros no solo como actos de poder, sino como la llegada del reino de Dios en medio de los hombres. Los sacerdotes y los saduceos, al ver lo que sucedía, los aprisionaron, llenos de celos. Mas durante la noche, un ángel del Señor abrió las puertas de la prisión y los sacó, diciéndoles: «Id y estad en el templo, y hablad al pueblo todas las palabras de esta vida». Hechos 5, 19, 20. Así, con el alba, se presentaron de nuevo en el templo, predicando la verdad de Cristo resucitado. En aquel día, mientras el pueblo se reunía, muchos en Jerusalén se preguntaban: ¿acaso el Señor no está en medio de nosotros, obrando milagros entre sus siervos? Pero en el fondo, un eco de preguntas resonaba en el corazón de cada hombre y mujer.
¿qué significa esto? ¿Cuál es el propósito de todo esto? Y así continuaban las señales y prodigios, creando una expectación divina en cada rincón. Todos estaban a la espera de algo grandioso, de un desenlace que revelaría la magnitud del amor y el plan soberano de Dios. La historia aún no había culminado, y el manto de la providencia divina comenzaba a desenredarse, revelando caminos insospechados que conducirían a la redención de muchos. Y sucedió que al amanecer, mientras los apóstoles enseñaban en el templo, los sacerdotes y los saduceos los hallaron y con gran indignación los llevaron de nuevo ante el concilio. Allí el sumo sacerdote los interrumpió diciendo: ¿No os hemos mandado estrictamente que no enseñéis en este nombre? Y he aquí, habéis lleno Jerusalén de vuestras enseñanzas, ¿y queréis echar sobre nosotros la sangre de aquel hombre? Hechos 5:28. Pedro, levantándose con valentía, respondió: Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándolo en un madero. Hechos 5:29-30. Estas palabras resonaron con poder, y la ira del concilio creció aún más. Entonces, un fariseo llamado Gamaliel, respetado entre todo el pueblo, se puso en pie y pidió a los hombres que los apóstoles fueran sacados por un momento. Gamaliel, con calma y sabiduría, les recordó los casos de otros hombres que habían surgido, afirmando ser algo grande, y que, aunque sus seguidores los abandonaron al momento de su muerte, el movimiento de los apóstoles persistía y crecía. Y ahora os digo, apartados de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no podréis deshacerlo. Hechos 5:38-39. Y la multitud escuchó con atención sus palabras, y decidieron azotar a los apóstoles y luego dejarlos ir. Estos, al salir del concilio, se regocijaron de haber sido tenidos por dignos de sufrir afrenta por el nombre de Jesús. Hechos 5:41. Cada día, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Mientras tanto, muchos corazones se abrían a la verdad, y la comunidad de creyentes crecía como un río que fluye. Entre tanto fervor, algunos comenzaron a hablar entre sí: ¿quiénes son estos hombres que poseen tal autoridad? ¿Qué les capacita para hacer tales milagros? Un día, mientras Pedro oraba, vio en visión un gran lienzo que descendía de los cielos, con toda especie de animales y reptiles y aves. Y oyó una voz que le decía: Pedro, levántate, mata y come. Hechos 10:13. Pedro, confundido y asombrado, respondió: Señor, nunca he comido cosa común o inmunda. Hechos 10:14. Entonces la voz le respondió: Lo que Dios ha purificado, no lo llames tú común. Hechos 10:15. Notando la profunda revelación que Dios traía a su vida, Pedro entendió que la salvación no era solo para los judíos, sino que también alcanzaría a los gentiles. Su corazón se llenó de gratitud y entendimiento, y pronto se preparaba para ir a prohibición de los hombres y al propósitos de Dios, que estaban más allá de lo que ellos podían imaginar. Así, el plan de Dios estaba por desatarse, de una manera aún mayor, y la comunidad se mantuvo en expectativa, ya que la misión que comenzaba elevaría la fe a nuevas alturas, abriendo puertas en lo sobrenatural. ¿Qué nuevas maravillas mostrará Dios y cuán grande será el movimiento de su reino? Y mientras la multitud anhelaba respuestas, el cielo guardaba el silencio de un misterio divino que pronto se revelaría, mostrando así la profundidad de la soberanía de Dios en cada corazón que se acercaba a Él. Mientras Pedro reflexionaba sobre la revelación que había recibido, el Espíritu Santo descendió sobre él y un fuego sagrado iluminó su ser. En ese momento, una convicción profunda ardía en su corazón. Entendía que no podía guardar para sí mismo este mensaje de salvación. La visión había sido clara. El amor de Dios se extendería hasta los confines de la tierra. Sintiéndose compelido, Pedro se levantó y se dirigió al grupo de creyentes en oración ferviente. «Hermanos», dijo con voz firme,
El Señor nos ha mostrado que su gracia no tiene fronteras. Nos manda a llevar este evangelio a todas las naciones. Hay quienes están esperando en la oscuridad, y nosotros somos los portadores de su luz. Mientras Pedro hablaba, algunos de los apóstoles lo miraban con asombro, percibiendo el fuego de la fe que ardía en él. El fervor se esparció entre la comunidad, muchos comenzaron a unirse en oración, buscando la sabiduría y el poder divino para cumplir con la gran comisión que acababa de ser revelada. En los días siguientes, Pedro y los demás apóstoles viajaron a diversas ciudades y aldeas, colmadas de un nuevo fervor, predicando con valentía el mensaje del reino de Dios. Las multitudes comenzaron a escucharlos, y el poder de Dios se manifestaba entre ellos a través de señales y maravillas. Enfermos eran sanados, y aquellos atormentados por demonios eran liberados, lo que confirmaba la verdad de su proclamación. Entre los gritos de alabanza, una sombra de preocupación comenzó a oscurecer el corazón de algunos dentro de la comunidad. Los líderes religiosos, temerosos de perder su influencia, intensificaron sus esfuerzos por silenciar la voz de los apóstoles. Algunos, cegados por la envidia, comenzaron a amenazar y perseguir a los seguidores de Jesús, causando tribulación y miedo. Sin embargo, la valentía de los apóstoles solo creció. Aunque nos amenacen, decía Juan a sus compañeros, no cesaremos de proclamar lo que hemos visto y oído. Nuestro destino está en manos de nuestro Dios, quien nos ha llamado para salvar al mundo. Un día, mientras Pedro visitaba a los creyentes en una aldea cercana, se encontró con un hombre llamado Cornelio, un centurión gentil que buscaba a Dios. Cornelio había sido advertido en una visión que lo llevó a buscar a Pedro. Con devoción pura, le dijo: «He orado al Dios Altísimo y he encontrado favor ante Él. ¿Podrías enseñarme sobre esta nueva vida que prometes?» El corazón de Pedro se llenó de asombro y alegría. «Este es el propósito», exclamó. «¿Cómo podríamos negar el amor de Dios a aquellos que anhelan conocerle?» Entonces Pedro le habló del sacrificio y la resurrección de Jesús, y cómo aquel que cree en Él puede recibir el perdón y la vida eterna. Mientras predicaba, el Espíritu Santo descendió sobre Cornelio y su familia, y comenzaron a hablar en lenguas, glorificando a Dios. La asombrosa manifestación del poder divino dejó a todos maravillados, y Pedro comprendió que la revelación que había recibido era solo el comienzo de una misión que cambiaría la historia. Mientras la gloria del Señor se manifestaba entre los gentiles, el cielo seguía guardando un importante misterio. ¿Qué otros planes tiene Dios para unir a su pueblo, reunificando toda la creación en Cristo? La pregunta resonaba en el corazón de los apóstoles, y una expectativa divina se cernía sobre ellos, mostrando que las maravillas de Dios aún estaban lejos de acabar. Mientras la comunidad de fieles crecía en número y fervor, las noticias de los milagros realizados a través de los apóstoles resonaban en toda la región. Muchos se preguntaban, ¿quiénes son estos hombres que hablan con tal autoridad y poder? A medida que la palabra se extendía, la oposición también aumentaba. Los líderes religiosos, reacios a aceptar esta nueva realidad del reino de Dios, comenzaron a conspirar contra los apóstoles. Un día, mientras Pedro y Juan regresaban del templo, fueron confrontados por un grupo de sacerdotes, escribas y los saduceos, quienes, llenos de indignación, les ordenaron enérgicamente que cesaran de hablar en el nombre de Jesús. Pedro, lleno del Espíritu Santo, se puso en medio de ellos y con voz resonante dijo: «Jueces de Israel, decidid si es justo ante Dios escucharos a vosotros en lugar de a Dios, pues nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído». Hechos 4, 19, 20. Los adversarios, atónitos por la valentía de los apóstoles y viendo el carácter de aquellos hombres, decidieron amenazarlos, pero no pudieron hacer daño en ese momento.
Así, los apóstoles regresaron a sus compañeros, y juntos elevaron una oración ferviente a Dios, pidiendo valentía y la continuación de los milagros en su ministerio. Señor, clamaron, mira sus amenazas y concede a tus siervos que hablen tu palabra con toda confianza. Extiende tu mano para que se realicen sanidades y señales y prodigios en el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Hechos 4:29-30. Mientras oraban, el lugar en que estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y con valentía comenzaron a hablar la palabra de Dios. Así, la iglesia continuó creciendo, y entre ellos había un hombre llamado Bernabé, un levita de Chipre. Este vendió una parcela de tierra y trajo el dinero a los apóstoles, una acción que encendió el espíritu de generosidad en la comunidad. Sin embargo, en medio de esta alegría surgió una sombra. Ananías y Zafira, un marido y mujer de la misma comunidad, decidieron retener parte del dinero de la venta. Presentaron solo una parte a los apóstoles, haciéndose pasar por generosos. Pedro, en un momento de revelación divina, confrontó a Ananías. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo, reteniendo parte del precio de la heredad? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Hechos 5:3. Al oír estas palabras, Ananías cayó y expiró. El temor se apoderó de todos los que oyeron hablar de estas cosas. Más tarde, su esposa Zafira llegó, inconsciente del destino de su marido. Pedro le preguntó, «Dime, ¿vendisteis en tanto la heredad?» Al responder que sí, ella fue igualmente confrontada y poco después cayó muerta. Una gran reverencia llenó el corazón de la comunidad, y se dio cuenta de la seriedad de la presencia divina que ahora habitaba en medio de ellos. Mientras los apóstoles continuaban desempeñando milagros y enseñanzas, y las multitudes se convertían, una nueva pregunta comenzó a surgir entre ellos. ¿Qué planes tiene el Señor para aquellos que no solo creen en su palabra, sino que se convierten en testigos de su poder viviente? La expectativa divina de lo que aún estaba por venir crecía, insinuando que, en los corazones de los apóstoles y la Iglesia, la historia de la redención apenas comenzaba a desplegar su vasto y extraordinario diseño. Y así, en el fulgor resonante de una fe renacida, los apóstoles atravesaron los días con fervor desbordante. La ciudad de Jerusalén se convirtió en un átomo vibrante de esperanza. Muchos fueron añadidos a la comunidad de los creyentes, y el eco de los milagros de Jesús se propagó como un torrente, atravesando fronteras no solo geográficas, sino también culturales. Entre la multitud de creyentes, Pedro se erguía como un faro. Con cada enseñanza, sus ojos centelleaban, reflejando la fuerza del Espíritu que había descendido sobre él. Porque la promesa es para vosotros, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para todos aquellos a quienes llame el Señor Dios nuestro. Hechos 2:39. Las multitudes resonaban amando la verdad, sintiendo el calor de un amor que atravesaba la distancia del tiempo y la historia. Sin embargo, los religiosos, cada vez más desconcertados y enojados ante el auge de la fe cristiana, decidieron actuar. Se reunieron para tramar una estrategia para detener a aquellos que proclamaban el nombre de Jesús. En su conspiranoia, presentaron un caso contra los apóstoles. Pero Dios, en su infinita sabiduría, ya había diseñado un plan que trascendía todo lo humano. Y mientras Pedro y los demás eran llevados ante el Sanedrín, un silencio expectante invadió el aula. Su corazón latía, pero su fe ardía con la certeza de la verdad que llevaban dentro. «Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo», murmuraba Pedro para sí. Una vez más, llenos del Espíritu, le hablaron al consejo, declarando, «A vosotros mismos se os ha manifestado que el Salvador del mundo es Jesús, a quien crucificasteis,
pero Él ha resucitado. Hechos 4:10. La ira del consejo creció como una tormenta desatada, pero el fariseo Gamaliel, lleno de sabiduría, se levantó y calmó las aguas tumultuosas. Dejad a estos hombres ir. Si este consejo es de los hombres, se desvanecerá. Pero si es de Dios, no podréis deshacerlo. El eco de sus palabras resonó en la sala, quebrantando la dureza de sus corazones. Los apóstoles salieron no con miedo, sino con alegría. Su primera persecución se transformó en un himno de agradecimiento. Gracias, Señor, por permitirnos sufrir por tu nombre, clamaron en unidad. Y en el templo continuaron proclamando la resurrección, y cada día añadían más a la comunidad. Entonces, dentro de la dinámica del crecimiento, un nuevo despertar se desató. El Evangelio comenzó a cruzar fronteras. Un viaje a Cesarea llevó a Pedro hacia la casa del centurión Cornelio. Allí el cielo se abrió y la luz de Cristo brilló sobre gentiles. Ahora entiendo que, en toda nación, el que le teme y hace justicia es acepto a él. Hechos 10:35. Dijo Pedro mientras el Espíritu Santo descendía sobre ellos, abriendo el corazón del mundo a la promesa de salvación. El mensaje de Jesús, que traspasó a los elegidos de Israel, ahora abrazaba al mundo entero. Los corazones de los apóstoles se llenaron de gozo al ver la manifestación de la fe floreciendo en lugares que antes habían sido considerados lejanos. La obra de Dios había ido más allá de su entendimiento. Así, la comunidad se expandía en un crescendo de amor y unidad, mientras la pregunta última comenzaba a resonar. ¿Cómo podemos llevar este mensaje del Salvador a los confines de la tierra? La respuesta floreció en sus corazones, en el poder del Espíritu Santo, como testigos hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Los hombres y mujeres, no solo de Palestina, sino de todas las naciones, comenzaron a reunirse, uniendo sus voces al coro celestial del reino. Dios, en su soberanía, tejía un tapiz de redención que abarcaba cada rincón del mundo. El tiempo de cumplimiento había llegado. Toda lengua, pueblo y nación se unirían para glorificar al Rey. Pedro, junto a sus hermanos, comprendía que el mensaje del Evangelio era inexorable, y su grito de esperanza resonaría por siglos. Y así, en esta etapa culminante del plan de Dios, la historia de la Iglesia floreció. Las puertas se abrieron y las barreras se rompieron. En cada alabanza, en cada oración, la gloria de Dios llenaba el mundo. ¡Oh, qué obra tan maravillosa estaba por llevarse a cabo! Y el cielo, con su hermoso propósito, revelaría la paz en Cristo a todos los que crean. Amigos, si este testimonio de la fe te ha tocado, actúa ahora. Suscríbete inminentemente para no perderte historias bíblicas poderosas como esta. Deja un like ahora para ayudar a propagar la palabra de Dios a través del algoritmo y comenta tus reflexiones espirituales y cómo esta narrativa ha impactado tu fe. No espera ni un segundo más para compartir este poderoso testimonio con al menos 5 amigos que necesitan oír la verdad de Dios. Este es el momento de difundir la verdad bíblica. Juntos podemos alcanzar más almas para Cristo. Hazlo ahora y mantente conectado a la luz de su palabra.